No aliados, pero mejores que aliados, así es como los chinos describen su relación con Rusia. Una declaración destinada a mostrar apoyo mutuo y cooperación habla mucho más sobre las divisiones entre las dos naciones. La verdad es que Rusia y China tienen tanto en común como en oposición y podría desencadenar una guerra. Hay múltiples puntos de discordia en la relación entre China y Rusia. Ambas son dictaduras autocráticas, solo China ha renunciado al menos a la pretensión de democracia. Ambas naciones son vistas como hostiles al actual orden mundial liderado por Occidente y ambas naciones sufren internacionalmente por ello. Parecería que las dos naciones deberían ser los mejores amigos, especialmente cuando sus principales rivales son los Estados Unidos de América y su extensa red de amigos y aliados. Sin embargo, las diferencias que amenazan la guerra son profundas y si los dos lo intentaran, es posible que no termine de la manera que piensas. Históricamente hablando, China ha sido el socio menor. Después del triunfo del comunismo en China después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió rápidamente en patrocinadora de la nación. Sin embargo, las divisiones ideológicas pronto llevaron a enfrentamientos fronterizos y solo 2 décadas después, los mejores amigos estaban divididos, con China acercándose a los Estados Unidos. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos y China pronto se volvería conflictiva y China volvió a gravitar hacia la Unión Soviética. Sin embargo, cuando esto sucedió, los soviéticos estaban al borde del colapso y el equilibrio de poder entre las dos naciones cambió drásticamente después del final de la Unión Soviética. Si bien los soviéticos habían sido una potencia muy superior durante la Guerra Fría, pero la rápida modernización de China en la década de 1990, la pérdida de Rusia de gran parte de su antiguo territorio soviético y de su capacidad industrial e intelectual, condujo a un equilibrio de poder más equilibrado entre los dos países. Pero Rusia siempre estuvo en el lado decreciente de la balanza, ya que su desarrollo económico se centró en reactivar las antiguas capacidades soviéticas mientras que China estaba construyendo otras nuevas. Rusia estaba molesta por el hecho de que el antiguo estado cliente ahora era un socio igualitario y porque el equilibrio de poder seguía torciéndose más con la economía de China creciendo a más de 3,5 veces el tamaño de la de Rusia. Ahora ha surgido una nueva división ideológica entre las dos naciones, con los rusos resentidos de que ahora son el socio menor y China deleitándose con su actual superioridad sobre la nación rusa. Pero hay razones materiales muy reales para un agravio decisivo de las relaciones entre los dos estados. Rusia ha resentido durante mucho tiempo el hecho de que la región del lejano oriente ruso se está convirtiendo cada vez más, en palabras de los políticos rusos, en China. Desde el colapso de la Unión Soviética ha habido una gran despoblación del lejano oriente ruso que se ha agravado aún más por el hecho de que el nuevo estado ruso no ha logrado aumentar significativamente las inversiones en infraestructura en la región. Mientras tanto, los inmigrantes chinos y coreanos ilegales han acudido más a la región junto con una gran cantidad de inmigrantes chinos muy legales junto con una gran cantidad de inversiones chinas. La situación para Rusia parece cada vez más grave a medida que las empresas chinas invierten dinero en el área y la nación admite que no tiene otro recurso que aceptar dinero chino. Ahora existe un temor muy real en la mente de los políticos rusos de que el lejano oriente ruso pronto se perderá ante potencias del sur de Asia como China, no necesariamente militarmente sino económicamente, ya que el control extranjero sobre los suministros energéticos desarrollados de la región crece año tras año a través de las inversiones. Culturalmente la región también está comenzando a girar hacia China a medida que más y más inmigración e inversión provienen de la nación. Con una presencia gubernamental, militar y económica tan débil en la región, no está fuera del alcance de la imaginación que en unas pocas décadas el lejano oriente ruso pueda presionar por la independencia y la absorción por parte de China. China ciertamente tiene razones para manipular los eventos y asegurarse de que esto suceda, ya que el lejano oriente ruso sigue siendo muy rico en recursos. Para la China hambrienta de energía, cuya economía ha comenzado a desacelerarse recientemente, asegurar el suministro de energía es de vital importancia económica, pero también es una necesidad por una razón completamente diferente. Actualmente China tiene un enorme talón de Aquiles que garantiza que no podrá desafiar militarmente a los Estados Unidos, y ese es el hecho de que importa la mayor parte de su petróleo a través de rutas comerciales marítimas que la Marina de los Estados Unidos puede interrumpir fácilmente. Asegurar los recursos energéticos sin salida al mar que Estados Unidos no puede interrumpir libera al Partido Comunista Chino para desafiar más directamente a Estados Unidos, incluso militarmente si es necesario. Con este fin, China ha estado compitiendo ferozmente con Rusia por el control de los recursos energéticos de Asia Central, ejerciendo una influencia masiva y alejando a las naciones más pequeñas de Rusia. Sin embargo, hay un último punto de discordia que está agriando profundamente la relación chino-rusa. Durante décadas, China fue un cliente confiable y leal para la venta de armas soviéticas y más tarde armas rusas. Sin una industria de defensa moderna de la que hablar, China compró la mayor parte de su equipo a Rusia. Sin embargo, a medida que China se modernizó, también lo hizo su industria de defensa, disminuyendo su dependencia de los proveedores extranjeros. Pero la modernización china se ha producido a expensas de los secretos comerciales rusos, con agentes chinos atrapados infraganti varias veces robando o intentando robar tecnología rusa clasificada. China también ha violado los principios de algunos de sus acuerdos de licencia con Rusia, especialmente en lo que respecta a sus aviones de combate.
Múltiples diseños de cazas soviéticos y luego rusos fueron aprobados para fabricación con licencia en China con la condición de que China aún compre motores y componentes electrónicos rusos para esos aviones, las dos áreas en las que China sigue siendo débil. Sin embargo, los ingenieros chinos comenzaron a aplicar ingeniería inversa a los componentes rusos y a construir sus propias copias de motores y aviónica rusos. Esto enfureció mucho a Rusia, sin embargo la nación estaba tan corta de dinero que no tuvo otra opción que continuar permitiendo la concesión de licencias para sus diseños de aviones. Sin embargo, la maduración del sector de defensa de China significa que tiene poca necesidad de continuar otorgando licencias a los diseños rusos. Esto es más evidente en el desarrollo del J-20, que es inferior a los aviones estadounidenses de quinta generación pero superior al propio Su-57 de Rusia. Para colmo de males, Rusia cree que China robó gran parte de la tecnología que entró en el J-20, generando una división aún más profunda entre las dos naciones. Con egos, el control sobre la infraestructura y los suministros energéticos y la creciente desesperación rusa por el reconocimiento en el escenario mundial, ¿quién ganaría si las dos naciones fueran a la guerra? Desde el final de la Guerra Fría, el poderío militar de Rusia la ha mantenido firmemente en el puesto número 2 a nivel mundial. Sin embargo, las estimaciones de la competencia básica rusa, la disponibilidad de equipos y la eficacia de sus sistemas de armas han demostrado ser muy exageradas. Resulta que Rusia es completamente incapaz de enfrentarse a una fuerza militar moderna y es más adecuada para conflictos menores contra potencias mucho más débiles como los rebeldes sirios. Contra incluso una cantidad muy pequeña de hardware de la OTAN, Rusia ha fallado horriblemente en Ucrania y las veces que se enfrentó directamente a las armas de la OTAN sus pérdidas fueron catastróficas. Es seguro decir que Rusia ya no es el segundo mejor ejército del mundo. Esto deja a China como la segunda potencia militar del mundo después de los Estados Unidos, pero las revelaciones sobre el ejército de Rusia han puesto en serias dudas el propio poder militar de China. Históricamente, China ha luchado por definir claramente su doctrina militar. A pesar de ser una potencia muy superior, China fue derrotada militarmente por el mucho más pequeño y exhausto Vietnam en 1979. China reclamó la victoria, pero no logró sus objetivos estratégicos de evitar que Vietnam derrocara a Pol Pot de Camboya sin dejar dudas sobre quién realmente ganó el conflicto. Gran parte de la doctrina militar china se basaba en la doctrina soviética y esto solo comenzó a cambiar en 1991. Mientras Estados Unidos destrozaba por completo a fuerzas iraquíes mucho más numerosas profundamente arraigadas en la doctrina soviética, Beijing entró en un estado de pánico. En la primera confrontación directa entre la doctrina estadounidense y la soviética no solo se demostró que Estados Unidos era el ganador, sino que se demostró que la doctrina militar soviética era muy inferior. Las doctrinas estadounidenses de batallas aéreas y ataques profundos que utilizan un número menor de fuerzas tecnológicamente más sofisticadas para cortar las líneas de comunicación e interrumpir las operaciones enemigas fueron tan efectivas que en Moscú se dijo que la única forma de detener una ofensiva estadounidense era con armas nucleares. Rusia no supo aprender esta lección histórica, pero China fue una estudiante entusiasta. Sin embargo, modernizar la doctrina de la guerra no es algo fácil para una nación profundamente arraigada en el antiguo orden soviético y que enfrenta cantidades masivas de corrupción. Hoy China ha intentado emular las operaciones de armas combinadas de Estados Unidos dentro de su propio ejército, pero si bien es probable que sea el emulador superior de las tácticas de Estados Unidos, hay serias dudas sobre qué tan bueno es realmente. Para empezar, el problema de corrupción de China puede ser tan profundo y sistémico como ha demostrado ser el de Rusia, lo que erosiona gravemente las capacidades bélicas de China. No fue hasta las purgas anticorrupción de Xi Jinping a fines de la década de 2010 que China tomó medidas significativas para corregir una cultura de corrupción desenfrenada y fuera de control de sus fuerzas armadas. Pero como han señalado muchos observadores, estas purgas anticorrupción pueden haber sido tanto herramientas políticas para eliminar a los rivales como herramientas para lograr un progreso real en el cambio de la cultura militar china, dejando en duda la eficacia de las purgas y la competencia real de China. El problema aún puede ser tan sistémico como el de Rusia. Durante generaciones el ejército chino operó según la tradición de obsequios, donde los oficiales subalternos daban obsequios a sus superiores a cambio de ascensos. Esto otorga poco valor a la experiencia y la capacidad reales, poniendo al mando a oficiales incompetentes. Otra pregunta seria para las capacidades chinas es el hecho de que China aún debe demostrar que realmente puede llevar a cabo operaciones de combate modernas de alta intensidad. Durante años, China se negó a enviar a sus tropas a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU por temor a sentirse avergonzada por su desempeño. Sin embargo, aún más revelador es el hecho de que China modernizó recientemente su ejército con una estructura de comando de operaciones conjuntas similar a la de Estados Unidos, lo que permite que sus diversos servicios militares operen juntos más fácilmente en combate y permitan una verdadera guerra de armas combinadas. Aunque esta noticia puede ser alentadora, China también tiene un largo precedente de entrenamiento insuficiente o de muy baja calidad para sus tropas, muchos de los cuales son utilizados por sus comandantes para trabajos físicos en proyectos de infraestructura local y los ejercicios de entrenamiento no son frecuentes ni realistas. Para colmo, es importante recordar que China tampoco ha luchado nunca en un conflicto moderno. Entonces, ¿qué pasaría si las dos potencias fueran a la guerra? Si estallara una guerra entre los dos hoy, China sin duda tendría la ventaja.
Mongolia se convertiría en una vía de ataque involuntaria para las fuerzas chinas que avanzan hacia la parte más vulnerable de los distritos del centro y el lejano oriente de Rusia. Históricamente, Rusia ha mantenido fuerzas significativas en la región para disuadir tal ataque, pero a medida que la guerra en Ucrania se prolonga, los hombres y el equipo se trasladan cada vez más a Ucrania. Mientras tanto, China no tiene tales compromisos ni fronteras con naciones potencialmente hostiles, excepto India, pero la frontera chino-india es demasiado montañosa para que ocurra allí una invasión terrestre. Las fuerzas chinas podrían concentrarse en la región y con Mongolia haciendo en gran medida lo que China le diga que haga, tendrían rutas de viaje claras hacia la frontera rusa. La fuerza aérea rusa sería integral en la defensa de un ataque chino en la región, y aquí Rusia tiene una significativa ventaja. Si bien la flota de cazas de China es más numerosa, con 1.200 aviones frente a los 772 de Rusia, China todavía tiene una cantidad significativa de aviones muy antiguos en su inventario que no les iría bien frente a la única ventaja clara y decisiva de Rusia, las defensas aéreas terrestres. Habiéndose preparado durante décadas para luchar contra la superior fuerza aérea de Estados Unidos, Rusia decidió no competir con Estados Unidos en el cielo, sino negarle el cielo invirtiendo en sistemas de defensa aérea. Los SS-300 y S-400 rusos y ahora el nuevo S-500 son algunos de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, incluso si tienen problemas para derribar cohetes HIMARS más lentos. Con las baterías de defensa aérea ya en la región central y del lejano oriente, el poder aéreo chino se vería seriamente amenazado si intentara operar cerca de las líneas del frente, lo que permitiría que la fuerza aérea de Rusia opere con mucha más libertad y amenace directamente a las fuerzas terrestres chinas de una manera que China no podría reaccionar. Para sumarse a las dificultades de China, tendría que construir rápidamente campos aéreos expedicionarios en Mongolia más cerca de las líneas del frente debido a su número limitado de aviones cisterna y aviones de combate capaces de reabastecer en el aire. En términos de tecnología, es probable que los dos ejércitos estén en un nivel saludable de paridad, pero Rusia está en desventaja debido a la guerra en curso en Ucrania y el efecto de las sanciones internacionales. Predecir un vencedor y cómo se desarrollaría tal guerra se vuelve casi imposible, dado que el alcance de la corrupción y la incompetencia de Rusia en el campo de batalla hasta ahora hace que sea cuestionable si incluso sería capaz de enfrentarse a un par cercano a los Estados Unidos como China. Pero mientras las deficiencias rusas están a la vista en Ucrania, las propias deficiencias de China están también ocultas hoy como lo estaban las de Rusia el 23 de febrero de 2022. Un día antes de la invasión de Ucrania se creía que Rusia era una potencia militar formidable y capaz que aplastaría a una nación mucho más pequeña armada casi exclusivamente con equipos heredados de la era soviética. Asimismo, hoy en día se cree que China es una potencia moderna y capaz que se considera un adversario cercano a los Estados Unidos, pero hay muchos indicadores de que la propia incompetencia de China está tan bien oculta como la de Rusia estaba en su momento. Mientras tanto, Estados Unidos ha demostrado en varios conflictos modernos que sus fuerzas son extremadamente capaces incluso contra amenazas significativas. China no ha tenido esa oportunidad. Con toda probabilidad, una guerra entre China y Rusia hoy se convertiría en una lucha de arrastre mientras ambas naciones luchan por usar la doctrina moderna junto con sus armas de alta tecnología. Sin embargo, la única conclusión con la que nos sentimos cómodos es que en caso de guerra los chinos probablemente neutralizarían Kamchatka y derrotarían a la armada rusa. Si bien China aún es incapaz de brindar apoyo a las principales operaciones navales lejos de casa, Kamchatka está lo suficientemente cerca de China y las defensas rusas son lo suficientemente ligeras como para que el PLAN chino probablemente salga victorioso. Una vez que Kamchatka esté asegurada, las fuerzas chinas podrían comenzar un serio impulso por el lejano oriente ruso y aunque es poco probable que puedan amenazar gran parte del centro de Rusia, es muy probable que la región del lejano oriente caiga bajo el control chino y sea anexada. Con una gran cantidad de recursos energéticos allí, incluso a un costo militar asombrosamente alto, China saldría ganando. Aquí llegamos al meollo del problema, ya que Rusia inevitablemente usaría armas nucleares una vez que su integridad territorial se viera amenazada. Sin su propia represalia nuclear, las fuerzas chinas serían aniquiladas, lo que significa que para que haya algún vencedor en una guerra seria entre China y Rusia se tendrían que usar armas nucleares.